Foro Económico Popular. Eh, Justamente ayer a la noche en Facebook hubo una discusión bastante ácida, especialmente en un post del amigo Vidal Vázquez, que hoy está de cumpleaños y quería saludarle. Y a él va dedicado esta serie de videos eh, que pienso hacerlo de este libro que se llama La rebelión de Atlas de Embram. Embram es uno de los mayores representantes de la escuela austriaca, vamos a decir. Aunque ella no vivió en tiempos del auge de esa escuela, que sería en la década del 20 hasta inicio de la década del 30 en Viena, que fue todo un movimiento cultural, filosófico, que de alguna forma trató de estudiar los procesos económicos que se estaban dando en ese momento en la naciente Unión Soviética y en otros países de Europa, especialmente en Alemania, donde había una recesión muy fuerte, un proceso de hiperinflación que después con el tiempo terminó en la ascensión del nazismo al gobierno. Pero en la escuela austriaca tuvo su eclosión, donde hubieron economistas destacados, sociólogos como Karl Popper, ¿verdad? El que había escrito un libro que se llama La libertad, los enemigos de la libertad y sus enemigos, ¿verdad? Muy interesante ensayo, que posteriormente fue, vamos a decir, gran parte de los componentes de esta escuela de pensamiento durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial tuvieron que emigrar a los Estados Unidos, especialmente muchos se afincaron y fueron profesores de la Universidad de Chicago en los Estados Unidos, ¿verdad? Esto sería un poco una pequeña introducción de la escuela austriaca, ¿no? Y entre estos también hubo un movimiento filosófico muy fuerte en Estados Unidos también. Especialmente este movimiento tuvo un auge muy grande ya a finales de la administración del presidente Jimmy Carter y inicios de la administración Ronald Reagan. Bastante miembros de la administración Reagan eran personas de alguna forma discípulos de Embram. Y el libro La rebelión de Atlas en los Estados Unidos es un libro que en la década de los 90 la Biblioteca del Congreso había hecho una encuesta sobre los libros más solicitados en dicha biblioteca. El primer libro, por supuesto, fue la Biblia. El segundo, La rebelión de Atlas de Embram. Muy interesante. Hasta hace poco yo había visto un ranking de libros y siempre entre los 10 libros más influyentes de la historia aparece este libro, La rebelión de Atlas de Embram. Entonces, evidentemente, esta señora fue una señora que tal vez tienen sus personas
que lo aman y tienen personas que la odian, ¿verdad? Naturalmente, como cualquier otro escritor, así como estaban hablando de Karl Marx y todo la gente que él tiene, gente que lo odia y gente que lo ama, ¿verdad? Y evidentemente hay gente que cree fervientemente en sus postulados, como hay gente también que discute sus postulados. Pero en realidad quería yo hablar un poco de lo que es, qué es la rebelión de Atlas. La rebelión de Atlas es una novela que la versión esta que yo tengo, que es la versión traducida por Coffee, déjenme ver, el que hizo esta versión es Luis Kaufman, ¿verdad? O Kofi Kaufman, ¿verdad? Un argentino que llegó a ser un alto directivo de la red social LinkedIn, fue uno de sus CEOs hasta hace un año más o menos. O sea que es una persona que estuvo muy vinculado al desarrollo empresarial y uno puede ver sus videos en el YouTube, y especialmente una excelente conferencia que él lo había hecho al presentar este libro allá en la década pasada en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Entonces es un poco como una pequeña introducción a lo que es el libro La Rebelión de Atlas. La Rebelión de Atlas es un libro muy interesante en el cual se coloca el contexto de los Estados Unidos como último país y último bastión de, vamos a decir, de la oportunidad y de la libertad, vamos a decir. Y que en ese momento casi todos los países del mundo ya empezaron a caer bajo sistemas de gobierno, vamos a decir, de origen socialista o comunista. Este tipo de pensamiento tuvo en la época en que este libro fue escrito, era una literatura, vamos a decir, con estos temores en Estados Unidos, debido a que en ese momento, en la década del 50 hasta la década de los 90, en inicio de los 90, el mundo estaba polarizado en dos bloques económicos y políticos y sociales, que eran el bloque occidental y el bloque oriental, o el bloque comunista, vamos a decir. Entonces, evidentemente, el bloque occidental era liderado por los países europeos, por Japón, por Estados Unidos, y el bloque oriental era liderado por la Unión Soviética y sus, vamos a decir, países aliados que estaban en el Pacto de Varsovia, en el Comecon, que era una cierta Unión Europea de los países comunistas, ¿verdad? Entonces, evidentemente, cuando Ayn Rand escribe este libro, evidentemente esta novela especialmente, porque ella, después de esta novela, ella nunca más escribió nada, solo se dedicó a dar conferencias, a hablar, y prácticamente dejó de lado el tema filosófico. Evidentemente, Ayn Rand, por ejemplo, algunos autores un poco más entendidos del tema, la comparan a la triple A, que ellos le llaman, que sería Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y Ayn Rand. Los tres comparten el pensamiento aristotélico, ¿no? Evidentemente, entonces ella es, vamos a decir, la continuadora del pensamiento aristotélico en este periodo del fin de la modernidad e inicio de la posmodernidad. Naturalmente,
el libro La Rebelión de Atlas es un libro en el cual se presenta un panorama en el cual el único lugar del mundo donde todavía existe la oportunidad y la libertad es los Estados Unidos. Solamente que ese Estados Unidos está en un proceso de una profunda crisis económica, y ese proceso de la profunda crisis económica solamente permite el desarrollo de un tipo de transporte. Los demás transportes ya quedan, vamos a decir, vedados a las masas, y entonces el único transporte eficiente que tiene, vamos a decir, un bajo costo y que alcanza a todo el país serían en esa época los ferrocarriles. Y entonces de ahí derivan los varios personajes que van, vamos a decir, interactuando en esta novela, especialmente donde aparece un personaje emblemático que es John Gall. John Gall es el arquetipo filosófico de Ayn Rand. En realidad, el hombre ideal de Ayn Rand, o sea, el hombre a seguir, es John Gall. John Gall es una persona contradictoria, evidentemente tiene sus vicios, tiene sus valores, y especialmente es un hombre que odia el control de los estados, odia vamos a decir, el determinismo de la sociedad, y también es una persona que tiene una capacidad impresionante de desarrollar su creatividad, pero esa creatividad se va a dar en un lugar, en un territorio lejos de la autoridad del gobierno, en el caso del gobierno de Estados Unidos, y en este libro lo describe de una manera fantástica. También se había hecho una película, que son tres películas en el cual se describe esta novela. Muy interesante, por cierto, también que podíamos buscarlo en YouTube. Creo que en versiones muy incompletas ahí en el YouTube, pero de repente si uno encuentra, no estaría mal mirarla, ¿verdad? Naturalmente yo no comparto en muchos aspectos con el pensamiento de Ayn Rand, pero el hecho de haber leído La Rebelión de Atlas me causó muchos cuestionamientos, y cuando hay un autor de filosofía que me causa cuestionamientos, yo sinceramente lo digo, es una de las obras que yo recomiendo que obligatoriamente hay que leerlo en la vida. Y especialmente acá en nuestra ciudad, en Ciudad del Este, es una obra que debería costar como libro de cabecera de muchas personas que tengan puesto de responsabilidad en nuestra ciudad. Porque mucho de lo que está escrito en este libro también coincide con el ethos de nuestra ciudad. Algunos en contra, otros a favor, naturalmente, pero yo creo que Ayn Rand es una persona que debe ser, vamos a decir, una autora que debe ser considerada, vamos a decir, ser leído y ser estudiado, ¿no? Y yo particularmente quedé impresionado con esta novela un poco larga, de más de 1000 páginas, pero evidentemente en el YouTube hay bastantes comentarios de personas, ¿verdad? Y muchos de esos comentarios, vamos a decir, son así, comentarios que empiezan a descalificar, o sea, no realizan una crítica. La crítica que yo le haría a Ayn Rand sería de que no todo se puede ganar. Entonces, la visión que ella plantea del ganar, en algún momento vas a tener que perder, porque la naturaleza humana y la naturaleza en sí así lo dice. Entonces, evidentemente, seguramente en Estados Unidos existe infinitas libertades y infinitas oportunidades en tiempos, vamos a decir, en el cual no hay una crisis muy fuerte, y bueno, evidentemente uno puede ganar, pero en un proceso de crisis económica evidentemente se debe tomar el lado de la prudencia. Pero bueno, yo les diría que muchos de los valores y antivalores de Ayn Rand los vamos a ir desarrollando en una serie de varios videos que no va a tener, vamos a decir, fecha
ni tampoco, en fin, podemos hacerlo el año que viene y vamos a ir comentando de a poquito este fantástico libro que es La rebelión de Atlas de Enram, ¿verdad? Y muy interesante. A mí me lo regalaron, ¿verdad? Fue un regalo de un amigo y yo hasta ahora lo agradezco porque fue una lectura muy provechosa. Y bueno, quería nomás saludar al amigo Vidal. Y en algún momento también le pido a la gente del Instituto FOMICE que hagamos un debate sobre el tema en uno de estos tiempos que ellos puedan organizarlo. Yo también estoy dispuesto a colaborar con lo poco que sé y hacer un análisis sobre temas de economía y de política de acuerdo a nuestra realidad local, nacional e internacional. Y adiós. Saludos a todos.